Existe una razón por la que algunas personas parecen avanzar en la vida con una facilidad casi inexplicable, mientras otras luchan constantemente, se esfuerzan más que nadie, y aún así no logran salir del mismo lugar. Y no se trata de suerte. Tampoco es un privilegio reservado para unos pocos. Es algo mucho más profundo, más silencioso, más invisible. Vivimos en un mundo donde nos enseñan a hacer ruido, a mostrar, a demostrar, a hablar de lo que queremos hacer antes incluso de haber dado el primer paso. Nos enseñan a correr detrás del dinero como si fuera algo que siempre estuviera huyendo de nosotros. Pero hay una verdad que pocos entienden, y es que el dinero no responde al ruido. El dinero responde a otra cosa. A una forma de pensar, a una forma de actuar, a una forma de moverse en la vida que no necesita aprobación, ni aplausos, ni reconocimiento externo. Las personas que realmente construyen riqueza, no lo hacen gritando sus planes, no lo hacen buscando validación, no lo hacen intentando impresionar a otros. Lo hacen en silencio. Y ese silencio no es casualidad. Es estrategia. Desde pequeños, la mayoría de nosotros fuimos programados para creer que el dinero es algo que se persigue. Que hay que correr detrás de él, trabajar más horas, esforzarse más que los demás, sacrificar descanso, tiempo, incluso nuestra paz mental. Se nos enseñó que mientras más hagamos, más tendremos. Pero si observas con atención, verás que muchas personas trabajan sin parar, y aún así no avanzan. Siguen en el mismo punto, año tras año, repitiendo el mismo ciclo. Esto sucede porque están atrapadas en una mentalidad de persecución. Y cuando persigues algo, inconscientemente estás aceptando que está fuera de tu alcance. Que está lejos. Que no es tuyo. Esa sensación de necesidad, de urgencia, de carencia, es exactamente lo que mantiene al dinero lejos. Porque la desesperación no atrae, repele. El dinero no llega a quien lo necesita con ansiedad, llega a quien lo comprende con claridad. Y aquí es donde todo cambia. Las personas que comienzan a generar riqueza de verdad, dejan de correr detrás del dinero. Dejan de verlo como algo externo que tienen que alcanzar. Empiezan a construir algo interno. Empiezan a desarrollar una mentalidad distinta, una calma distinta, una seguridad que no depende de resultados inmediatos. Entienden que el dinero no es el objetivo, es la consecuencia. La consecuencia de cómo piensan, de cómo toman decisiones, de cómo utilizan su tiempo, de cómo controlan su energía. Y cuando haces ese cambio, cuando dejas de perseguir y empiezas a construir, algo empieza a moverse. Ya no actúas desde la presión, sino desde la dirección. Ya no te desgastas intentando llegar, sino que avanzas creando el camino. Porque la verdadera riqueza no se encuentra corriendo desesperadamente detrás de algo. Se construye, en silencio, paso a paso, desde dentro hacia afuera. Desde el momento en que naciste, comenzaste a ser programado para creer que el dinero es algo que está fuera de ti. Algo que tienes que perseguir, alcanzar, conseguir con esfuerzo constante. Te enseñaron que mientras más trabajes, más tendrás. Que mientras más te sacrifiques, más cerca estarás del éxito. Y aunque esa idea suena lógica, hay un problema profundo en ella. Porque cuando creces creyendo que el dinero es algo que debes perseguir, automáticamente lo colocas en una posición superior a ti. Lo conviertes en algo distante, algo que no te pertenece todavía. Y esa simple percepción cambia completamente tu forma de actuar. Empiezas a moverte desde la necesidad, desde la urgencia, desde la sensación de que te falta algo. Y cuando operas desde la falta, todas tus decisiones se ven afectadas. Aceptas menos de lo que mereces. Tomas oportunidades que no te benefician. Te aferras a caminos que no funcionan, solo por miedo a perder lo poco que tienes. Sin darte cuenta, entras en un ciclo. Un ciclo donde trabajas más, pero no avanzas. Donde te esfuerzas más, pero no creces. Donde sientes que siempre estás corriendo, pero nunca llegas. Ese es el resultado de perseguir el dinero. Porque perseguir implica que siempre estás detrás, siempre un paso atrasado, siempre intentando alcanzar algo que parece moverse más rápido que tú. Y lo más peligroso, es que este patrón se vuelve normal. Ves a otras personas haciendo lo mismo, y piensas que así es como debe ser. Que la lucha constante es parte del proceso. Que el agotamiento es necesario. Pero si observas con más profundidad, notarás algo que rompe completamente esa creencia. Las personas que realmente generan riqueza, no se ven desesperadas. No se ven corriendo sin dirección. No viven atrapadas en un ciclo de esfuerzo sin resultados. Se mueven diferente. Piensan diferente.
Actúan desde otro lugar. Porque entendieron algo que cambia todo. El dinero no es algo que se persigue. Es algo que se crea. Es una consecuencia. Una consecuencia directa de tu forma de pensar, de tus decisiones, de tu capacidad de generar valor. Cuando entiendes esto, dejas de actuar como alguien que busca, y comienzas a actuar como alguien que construye. Y esa transición es fundamental. Porque mientras estás enfocado en perseguir, tu energía está dispersa. Saltas de una cosa a otra. Buscas soluciones rápidas. Tomas decisiones impulsivas. Pero cuando empiezas a construir, todo cambia. Empiezas a pensar a largo plazo. Empiezas a desarrollar habilidades. Empiezas a crear algo que tiene valor real. Y ese valor, inevitablemente, atrae dinero. No porque lo estés persiguiendo, sino porque lo estás generando. Pero para llegar a ese punto, primero necesitas romper con la idea de la escasez. Necesitas dejar de pensar que el dinero es limitado, que es difícil, que solo algunos pueden tenerlo. Porque esas creencias actúan como límites invisibles. Definen hasta dónde puedes llegar, incluso antes de que lo intentes. Si crees que es difícil, todo te parecerá difícil. Si crees que no es para ti, nunca tomarás las decisiones necesarias para conseguirlo. Y así, sin darte cuenta, te mantienes dentro de un espacio reducido, repitiendo los mismos resultados una y otra vez. Por eso, el cambio más importante no ocurre en lo que haces. Ocurre en lo que crees. En el momento en que dejas de ver el dinero como algo externo, y comienzas a entender que es una consecuencia interna. De tu mentalidad, de tu enfoque, de tu capacidad de crear valor de forma consistente. Ese es el momento en el que dejas de correr, y empiezas a avanzar. Hablar parece algo inofensivo, natural, incluso necesario. Pero lo que la mayoría no entiende es que cada vez que hablas de tus planes, estás perdiendo algo que no puedes recuperar fácilmente. Energía. No energía física, sino mental. Cada idea que tienes, cada meta que imaginas, cada objetivo que te propones, nace con una cierta intensidad. Con una carga interna que, si se utiliza correctamente, puede convertirse en acción. Pero cuando empiezas a hablar de ello, esa energía comienza a disiparse. Se dispersa. Se diluye. Y lo más peligroso, es que ni siquiera lo notas. Cuando le cuentas a alguien lo que vas a hacer, tu mente recibe una pequeña recompensa. Una sensación de avance. Como si ya hubieras dado un paso, cuando en realidad no has hecho nada todavía. Esa sensación es engañosa. Porque reemplaza la necesidad de actuar. Te hace sentir satisfecho, antes de haber comenzado. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a depender más de esa validación externa, que del progreso real. Hablas más, haces menos. Planeas más, ejecutas menos. Sueñas más, construyes menos. Ese es el patrón. Y es uno de los mayores obstáculos para cualquier persona que quiere avanzar. Porque el ego busca ser visto. Quiere reconocimiento. Quiere aprobación. Quiere que otros sepan lo que estás intentando hacer. Pero el progreso real no necesita ser visto. Necesita ser protegido. Las personas que entienden esto, cambian completamente su forma de moverse. Dejan de anunciar sus planes. Dejan de explicar cada paso. Dejan de buscar aprobación en los demás. Y empiezan a trabajar en silencio. No porque tengan miedo de fallar, sino porque entienden que el silencio fortalece. Cuando no hablas, tu mente no recibe esa falsa recompensa. Sigues sintiendo la necesidad de actuar. La tensión se mantiene. La intención se conserva. Y eso te empuja a moverte. A hacer. A ejecutar. Además, el silencio tiene otro poder que pocos consideran. Protege tus ideas. No todas las personas a tu alrededor entienden tu visión. No todas ven lo que tú ves. Y cuando compartes algo que aún está en construcción, lo expones a dudas, críticas, opiniones, que pueden debilitarlo antes de que tenga la oportunidad de crecer. No porque esas personas sean malas, sino porque hablan desde sus propios límites, desde sus propios miedos, desde su propia forma de ver el mundo. Y si no tienes una base sólida, esas opiniones pueden hacerte dudar, pueden hacerte cuestionar tu camino, pueden detenerte. Por eso, el silencio no es aislamiento, es protección, es estrategia. Es entender que no todo necesita ser compartido en el momento en que nace. Algunas cosas necesitan tiempo, necesitan espacio,
Necesitan crecer sin interrupciones. Y el silencio les da eso. También te permite observar más. Cuando hablas menos, escuchas más. Cuando escuchas más, entiendes mejor. Empiezas a captar detalles que antes ignorabas. Aprendes de otros, sin necesidad de exponerte. Analizas, sin distraerte. Y eso, te da ventaja. Porque mientras otros están ocupados hablando, tú estás acumulando información. Mientras otros buscan atención, tú estás desarrollando claridad. Y esa claridad se traduce en mejores decisiones. Más precisas. Más efectivas. Más alineadas con lo que realmente quieres. El silencio también entrena tu disciplina. Porque guardar algo, sostener una idea sin compartirla, requiere control. Requiere seguridad interna. Requiere confianza en tu proceso, sin necesidad de validación externa. Y esa habilidad es fundamental. Porque si necesitas que otros crean en ti, para tu creer en ti, siempre dependerás de algo externo. Siempre estarás condicionado. Pero cuando eres capaz de avanzar sin anunciar, sin explicar, sin demostrar, te vuelves independiente, firme, enfocado. Y eso cambia completamente tu forma de actuar. Dejas de moverte para impresionar y empiezas a moverte para construir. Y esa diferencia es enorme. Porque al final, no es lo que dices lo que cambia tu vida, es lo que haces. En silencio. Todo lo que existe en tu vida, absolutamente todo, comenzó en un lugar que nadie puede ver. Un pensamiento. Antes de cualquier resultado, antes de cualquier acción, antes de cualquier cambio externo, hubo una idea. Una interpretación. Una forma de percibir la realidad. Y aunque esto parece simple, es una de las verdades más ignoradas. Porque la mayoría de las personas intenta cambiar su vida desde afuera, sin darse cuenta de que todo lo que ocurre afuera, es solo un reflejo de lo que ocurre dentro. Tu realidad financiera no es casualidad. No es producto del azar. Es el resultado acumulado de cómo has estado pensando durante años. De las creencias que aceptaste, de las ideas que repetiste, de la forma en que interpretas el dinero, las oportunidades y tu propio valor. Si en algún momento comenzaste a creer que el dinero es difícil de conseguir, tu mente empezó a buscar pruebas de eso. Si creíste que hay que esforzarse demasiado, empezaste a actuar de esa manera. Si pensaste que no era para ti, empezaste a evitar las oportunidades que podrían cambiar tu situación. Así funciona la mente. No busca la verdad, busca confirmar lo que ya cree. Y una vez que una creencia se instala, comienza a filtrar todo lo que percibes. ¿Ves lo que coincide con ella? Ignoras lo que la contradice. Por eso, dos personas pueden estar en la misma situación y ver cosas completamente diferentes. Una ve limitaciones, la otra ve posibilidades. Una duda, la otra actúa. Una se detiene, la otra avanza. Y con el tiempo, esa diferencia de percepción crea resultados completamente distintos. Pero todo empieza en lo invisible. En ese diálogo interno constante que muchas veces ni siquiera notas. Las frases que te repites, las ideas que aceptas sin cuestionar, las conclusiones que sacas sobre lo que puedes o no puedes lograr. Ese diálogo define tu comportamiento. Y tu comportamiento define tus resultados. Si constantemente te dices que no eres suficiente, actuarás con inseguridad. Si crees que el dinero es complicado, evitarás aprender sobre él. Si piensas que nunca tendrás éxito, ni siquiera lo intentarás con verdadera intención. Por eso, cambiar tu vida requiere algo más profundo que solo acción. Requiere conciencia. Requiere detenerte y observar cómo estás pensando. Cuestionar lo que das por hecho. Reemplazar ideas que no te sirven por otras que te permitan avanzar. Porque si no cambias lo que ocurre dentro de tu mente, todo lo que hagas afuera será limitado. Podrás esforzarte, podrás intentar, podrás trabajar. Pero siempre habrá un punto al que regresarás. Un límite invisible, creado por tus propias creencias. Y ese límite, solo desaparece cuando cambias tu forma de pensar. Cuando empiezas a construir una mentalidad diferente. Una mentalidad que no se enfoca en la escasez, sino en la posibilidad. Que no se centra en lo difícil, sino en lo que es posible construir. Que no se define por el pasado, sino por lo que decides hacer ahora. Ese cambio no ocurre de un día para otro. No es inmediato. Es un proceso. Un proceso de repetición, de conciencia, de práctica constante.
Porque tu mente ha sido programada durante años. Y reprogramarla requiere consistencia. Requiere que te expongas constantemente a nuevas ideas, que refuercen la dirección en la que quieres avanzar. Requiere que te hables de forma diferente. Que te cuestiones cuando aparece la duda. Que no aceptes automáticamente pensamientos negativos como si fueran verdad. Poco a poco, ese proceso empieza a generar un cambio. Empiezas a notar que reaccionas distinto. Que piensas distinto. Que decides distinto. Y sin darte cuenta, tu realidad comienza a alinearse con esa nueva forma de pensar. Porque al final, no puedes vivir una vida diferente, pensando de la misma manera de siempre. La mayoría de las personas abandona demasiado pronto. No porque no sean capaces, no porque no tengan talento, no porque el camino sea imposible, sino porque no entienden cómo funciona el proceso real de crecimiento. Vivimos en una época donde todo parece inmediato. Donde ves resultados rápidos, historias de éxito aceleradas, cambios que parecen ocurrir de un día para otro. Y eso crea una expectativa peligrosa. La idea de que si no ves resultados rápido, algo está mal. Pero la realidad es completamente distinta. Todo lo que realmente vale la pena, crece en silencio. Sin señales visibles al inicio. Sin confirmaciones constantes. Sin pruebas externas que te digan que vas por buen camino. Y eso, incomoda. Porque el ser humano quiere certeza. Quiere ver, tocar, comprobar. Quiere saber que su esfuerzo está dando resultados. Pero en los procesos reales, eso no siempre ocurre al principio. Imagina por un momento una semilla. Cuando la plantas, no ves nada. La tierra permanece igual. No hay cambios visibles. No hay crecimiento aparente. Podrías pensar que no está pasando nada. Que el proceso no funciona. Que la semilla no sirve. Pero debajo de la superficie, todo está ocurriendo. Raíces formándose. Estructura desarrollándose. Un sistema invisible que sostiene lo que luego será visible. Y si en ese momento decides desenterrar la semilla, para comprobar si está creciendo, la destruyes. Eso es exactamente lo que hace la mayoría con su progreso. Empiezan algo, y al no ver resultados inmediatos, dudan. Cuestionan. Cambian de dirección. Abandonan. No porque el proceso no funcione, sino porque no tuvieron la paciencia para sostenerlo. Porque no entendieron que lo más importante ocurre primero en lo invisible. La repetición es lo que construye ese crecimiento. Hacer lo mismo, una y otra vez, aunque no veas resultados. Aunque no haya reconocimiento. Aunque nadie lo note. Esa es la parte que casi nadie está dispuesto a hacer. Porque no es emocionante. No es rápida. No da recompensas inmediatas. Pero es la única que funciona. Cada vez que repites una acción correcta, estás reforzando un patrón. Estás construyendo una base. Estás fortaleciendo algo que, con el tiempo, se vuelve sólido. Pero esa repetición requiere confianza. Confianza en el proceso. Confianza en que lo que estás haciendo tiene sentido, incluso cuando no puedes verlo. Y ahí es donde entra la paciencia. No como una espera pasiva, sino como una decisión activa de continuar. De sostener el camino, incluso cuando no hay señales externas. Porque el crecimiento real no es lineal. No es constante en resultados visibles. Es acumulativo. Pequeños avances, que se suman, que se construyen, que se fortalecen. Hasta que llega un punto, en el que todo empieza a notarse. Y cuando eso ocurre, parece repentino. Parece rápido. Parece fácil. Pero no lo fue. Fue el resultado de todo lo que hiciste, cuando no se veía nada. También es importante entender que la ansiedad es uno de los mayores enemigos del progreso. La necesidad de resultados inmediatos te empuja a tomar decisiones impulsivas. A cambiar de estrategia constantemente. A abandonar antes de tiempo. Y cada vez que haces eso, reinicias el proceso. Vuelves al inicio. Pierdes lo que ya habías construido. Por eso, aprender a sostener la incomodidad es fundamental. Aceptar que no todo se va a ver rápido. Que no todo se va a sentir emocionante. Que no todo va a darte señales claras al inicio. Y aún así, continuar. Eso es lo que marca la diferencia. Porque mientras la mayoría se rinde, los pocos que continúan, avanzan. Mientras otros cambian de camino, ellos profundizan. Mientras otros dudan, ellos repiten. Y con el tiempo, esa diferencia de comportamiento crea una brecha enorme.
Una brecha que no se explica por talento, ni por suerte, sino por la capacidad de sostener el proceso, en silencio, sin interrumpirlo. Porque al final, no es quien empieza más fuerte, sino quien se mantiene, quien entiende que el crecimiento real siempre comienza donde nadie lo ve. No todo lo que genera resultados es visible. Y esa es una de las verdades más difíciles de aceptar para la mayoría de las personas. Porque estamos acostumbrados a medir el progreso en función de lo que podemos ver. Resultados, números, cambios externos, reconocimiento. Pero el verdadero cambio, el que realmente transforma tu vida, ocurre primero en lo invisible. En decisiones que nadie ve. En hábitos que nadie aplaude. En momentos donde eliges hacer lo correcto, aunque no tengas ganas, aunque no haya recompensa inmediata, aunque nadie esté mirando. Ese es el terreno donde se construye todo. La acción invisible es ese conjunto de movimientos pequeños, silenciosos, constantes, que parecen insignificantes en el momento, pero que con el tiempo lo cambian todo. Levantarte temprano sin decirlo. Aprender algo nuevo sin compartirlo. Trabajar en una habilidad sin mostrar avances. Tomar decisiones correctas en privado, una y otra vez. Nada de eso genera aplausos. Nada de eso llama la atención. Pero todo eso, suma. Y esa suma, es la que eventualmente crea resultados visibles. El problema es que la mayoría de las personas está enfocada en lo contrario. Quieren resultados visibles, sin haber construido nada en lo invisible. Quieren reconocimiento, sin haber desarrollado la base. Quieren éxito, sin haber pasado por el proceso silencioso que lo sostiene. Y por eso, cuando logran algo, muchas veces no pueden mantenerlo. Porque no tienen la estructura interna para sostenerlo. La acción invisible, no solo construye resultados, construye capacidad. Te transforma en alguien diferente. Alguien más disciplinado. Más enfocado. Más consciente. Alguien que ya no depende de la motivación, ni del estado de ánimo, para avanzar. Y esa transformación, es más importante que cualquier resultado externo. Porque una vez que te conviertes en ese tipo de persona, los resultados dejan de ser un accidente, y se convierten en una consecuencia natural. También es importante entender que muchas de las decisiones más importantes que tomarás no serán grandes ni evidentes. Serán pequeñas, casi imperceptibles. Elegir trabajar en algo en lugar de distraerte. Elegir aprender en lugar de perder el tiempo. Elegir avanzar un poco más en lugar de detenerte. Esas decisiones, repetidas todos los días, crean una dirección. Y esa dirección define tu vida. Pero como no son acciones llamativas, la mayoría las subestima. No les da importancia. Piensa que lo que realmente cambia las cosas son los grandes movimientos, los momentos extraordinarios, los eventos visibles. Pero la realidad es otra. Los grandes resultados casi siempre son el producto de pequeños actos invisibles, acumulados durante mucho tiempo. Nada ocurre de repente. Todo se construye. Paso a paso. Día tras día. En silencio. Además, la acción invisible tiene otra ventaja que pocos consideran. Te libera de la presión externa. Cuando no estás enfocado en mostrar resultados, puedes concentrarte completamente en el proceso. No necesitas impresionar a nadie. No necesitas demostrar nada. No necesitas cumplir expectativas ajenas. Solo necesitas hacer lo que sabes que tienes que hacer. Y eso, te da una libertad enorme. Porque te permite avanzar a tu propio ritmo, sin compararte, sin distraerte, sin perder energía en cosas que no importan. También te permite equivocarte, sin miedo. Probar, ajustar, mejorar. Sin la presión de ser observado o juzgado. Y eso acelera tu aprendizaje. Porque cuando no tienes miedo de fallar, puedes mejorar más rápido. Pero para sostener este tipo de acción, necesitas disciplina. Necesitas compromiso contigo mismo. Necesitas la capacidad de seguir, incluso cuando no hay señales externas que te motiven. Y esa es la parte que separa a la mayoría, de los pocos que realmente avanzan. Porque muchos comienzan, pero pocos continúan cuando el progreso no se ve. Muchos intentan, pero pocos persisten cuando no hay recompensa inmediata. Y ahí, en ese espacio silencioso, donde no hay aplausos, es donde se define todo. Porque si eres capaz de sostener la acción, sin necesidad de reconocimiento, si puedes avanzar, sin depender de resultados inmediatos,
Si puedes construir, sin hacer ruido, entonces estás desarrollando algo que la mayoría nunca logra. Una base real. Una estructura sólida. Una forma de operar que no depende del exterior, sino de tu control interno. Y cuando tienes eso, el progreso deja de ser algo incierto y se convierte en algo inevitable. Todo en tu vida, absolutamente todo, está influenciado por algo que no puedes ver, pero que está presente en cada momento. Tu estado interno. Tu energía. La forma en la que te sientes, mientras piensas, mientras decides, mientras actúas. Porque aunque muchas personas lo ignoran, no actúas solo desde la lógica. Actúas desde cómo te sientes. Y eso cambia todo. Si te sientes inseguro, tus decisiones serán pequeñas. Si te sientes ansioso, actuarás con prisa. Si te sientes en escasez, aceptarás menos de lo que podrías lograr. Ese estado, esa frecuencia emocional, se convierte en el filtro a través del cual tomas cada decisión. Y con el tiempo, esas decisiones construyen tu realidad. Por eso, no es suficiente cambiar lo que haces. Necesitas cambiar desde donde lo haces. La mayoría de las personas vive en un estado constante de preocupación. Piensan en lo que falta, en lo que no tienen, en lo que podría salir mal. Y ese enfoque crea una sensación permanente de escasez. No importa cuánto logren, siempre sienten que no es suficiente. Siempre sienten presión. Siempre sienten que están atrás. Y desde ese estado, es imposible construir algo sólido. Porque cada decisión está contaminada por el miedo. Se vuelven más conservadores, más inseguros, más reactivos. Evitan oportunidades. Dudan más de lo necesario. Se paralizan o actúan de forma impulsiva. Pero cuando una persona empieza a desarrollar un estado interno diferente, todo cambia. No porque su vida externa haya mejorado de inmediato, sino porque su forma de interpretarla es distinta. Empieza a sentir más calma, más claridad, más control. Y desde ese estado, las decisiones cambian. Se vuelven más estratégicas, más pensadas, más alineadas con un objetivo real. Ya no reacciona, responde. Ya no se deja llevar por el impulso, decide con intención. Y esa diferencia, aunque parece sutil, es enorme. Porque una sola decisión tomada desde la calma puede valer más que 10 decisiones tomadas desde el miedo. También es importante entender que tus emociones no aparecen por casualidad. Son el resultado de lo que piensas constantemente. Si tu mente está enfocada en problemas, sentirás tensión. Si está enfocada en carencias, sentirás preocupación. Si está enfocada en posibilidades, sentirás apertura. Por eso, controlar tu estado interno no es ignorar lo que sientes. Es aprender a dirigir lo que piensas. Es darte cuenta cuando tu mente empieza a ir en una dirección que no te sirve. Y traerla de vuelta. Una y otra vez. Ese control no es inmediato. Se entrena. Se desarrolla con práctica. Con conciencia. Con repetición. Pero una vez que comienzas a dominarlo, tu forma de vivir cambia por completo. Dejas de ser reactivo. Dejas de depender de lo que ocurre afuera. Y empiezas a crear estabilidad dentro de ti. Y esa estabilidad es una ventaja enorme. Porque el mundo externo siempre será incierto. Siempre habrá cambios, problemas, situaciones inesperadas. Pero si tu estado interno es sólido, no te desestabilizas fácilmente. Puedes adaptarte. Puedes pensar con claridad. Puedes seguir avanzando, incluso en momentos difíciles. Además, las personas que mantienen un estado interno elevado tienden a atraer mejores oportunidades. No por algo místico, sino porque su forma de actuar cambia. Se comunican mejor, piensan mejor, deciden mejor. Y eso, inevitablemente, genera mejores resultados. También influye en cómo otros te perciben. Las personas sienten tu energía. Perciben tu seguridad, tu calma, tu claridad. Y eso genera confianza. Abre puertas. Crea conexiones. Pero todo comienza dentro. En cómo eliges pensar. En cómo eliges reaccionar. En cómo eliges sostener tu estado, incluso cuando no es fácil. Porque no se trata de sentirte bien todo el tiempo. Se trata de no quedarte atrapado en estados que te limitan. Se trata de poder cambiar, ajustar, recuperar el control. Una y otra vez. Y cuando desarrollas esa capacidad, dejas de ser una persona que reacciona al mundo, y te conviertes en alguien que responde con intención.
Alguien que no depende de las circunstancias, sino que crea dirección a pesar de ellas. Y desde ese lugar, todo lo que construyes tiene una base mucho más fuerte. El enfoque es una de las habilidades más poderosas y al mismo tiempo más escasas en el mundo actual. No porque sea difícil de entender, sino porque es difícil de sostener. Vivimos rodeados de distracciones. Cada día, desde el momento en que despiertas, hay algo intentando capturar tu atención. Notificaciones, redes sociales, mensajes, contenido infinito, opiniones constantes. Todo compite por tu mente. Y sin darte cuenta, tu atención se fragmenta. Se divide. Se debilita. Saltas de una cosa a otra, empiezas algo, lo dejas, vuelves, te distraes. Y al final del día, sientes que estuviste ocupado, pero no avanzaste realmente. Ese es el efecto de la falta de enfoque. No es que no estés haciendo nada. Es que no estás concentrando tu energía en una sola dirección el tiempo suficiente como para generar resultados. El enfoque extremo no se trata de hacer más cosas. Se trata de eliminar todo lo que no importa. Y dedicar tu atención completa a lo que sí importa. Pero eso requiere decisiones difíciles. Porque enfocarte significa renunciar. Significa decir no. No a distracciones. No a actividades innecesarias. No a oportunidades que no están alineadas con tu objetivo. Y eso no siempre es cómodo. Porque el mundo te empuja a hacer de todo. A estar en todo. A no perderte nada. Pero la verdad es otra. Cada vez que divides tu atención, reduces tu impacto. Cada vez que te distraes, pierdes impulso. Cada vez que cambias de dirección, reinicias el proceso. Las personas que logran resultados reales, entienden esto profundamente. No intentan hacerlo todo. Eligen una dirección y se comprometen con ella. Profundizan. Se concentran. Repiten. Y con el tiempo, esa concentración genera resultados que parecen extraordinarios. Pero en realidad, son el resultado de una atención sostenida. También es importante entender que el enfoque no solo es externo. Es interno. No se trata solo de evitar distracciones externas, sino de controlar tus propios pensamientos. Porque muchas veces, la distracción no viene de afuera, viene de tu mente. Dudas, preocupaciones, ideas sin terminar. Todo eso interrumpe tu concentración. Te saca del momento. Te aleja de lo que estás haciendo. Por eso, desarrollar enfoque también implica entrenar tu mente. Aprender a volver una y otra vez al punto donde estás trabajando. Sin importar cuántas veces te distraigas. Sin frustrarte. Sin abandonar. Simplemente regresar. Ese proceso, repetido, fortalece tu capacidad de concentración. Y con el tiempo, te permite trabajar con una profundidad que la mayoría nunca alcanza. Además, el enfoque tiene un efecto acumulativo. Cuando trabajas en algo de forma constante, sin interrupciones, empiezas a entenderlo mejor. A mejorar más rápido. A ver detalles que antes no veías. Tu aprendizaje se acelera. Tu rendimiento aumenta. Tu progreso se vuelve más claro. Pero eso solo ocurre cuando le das el tiempo suficiente. Cuando no interrumpes el proceso constantemente. Cuando no cambias de dirección cada pocos días. También debes entender que tu tiempo es limitado. Cada día tiene una cantidad finita de horas. Y la forma en que las usas, define tu vida. Si distribuyes tu tiempo en muchas cosas, ninguna recibe lo suficiente. Pero si concentras tu tiempo en lo esencial, lo que haces, crece. Se desarrolla. Avanza. Por eso, las personas que logran más, no necesariamente trabajan más horas. Trabajan con más enfoque. Con más claridad. Con más intención. Saben exactamente en qué invertir su energía. Y eliminan todo lo demás. Y esa claridad es lo que les da ventaja. Porque mientras otros están dispersos, ellos están alineados. Mientras otros se distraen, ellos profundizan. Mientras otros cambian constantemente, ellos permanecen. Y con el tiempo, esa diferencia crea resultados completamente distintos. Resultados que no se explican por suerte, sino por la capacidad de mantener la atención en lo que realmente importa. Las personas que te rodean tienen un impacto mucho más profundo en tu vida de lo que imaginas. No solo por lo que dicen, sino por cómo piensan, por cómo reaccionan, por la forma en que ven el mundo. Porque aunque creas que eres independiente, que tus decisiones son solo tuyas,
La realidad es que tu entorno influye constantemente en ti, de forma sutil, silenciosa, pero constante. Cada conversación, cada comentario, cada opinión que escuchas, va moldeando tu percepción. Va reforzando ideas, creando dudas, estableciendo límites. Muchas veces sin que lo notes. Si pasas tiempo con personas que constantemente se quejan, que ven problemas en todo, que hablan desde el miedo, con el tiempo, esa forma de pensar empieza a parecerte normal. Empiezas a adoptar ese enfoque. Empiezas a ver el mundo de la misma manera. Y eso afecta tus decisiones. Afecta tu confianza. Afecta tu capacidad de avanzar. No porque alguien te obligue, sino porque la mente tiende a adaptarse al entorno en el que se encuentra. Por eso, uno de los pasos más importantes para crecer es volverte consciente de con quién te rodeas. No desde el juicio, sino desde la claridad. Entender que no todas las personas están en el mismo camino. Que no todos tienen la misma visión. Que no todos quieren crecer. Y eso está bien. Pero también significa que no puedes permitir que ciertas influencias definan tu dirección. Muchas veces, las críticas no vienen desde la maldad, vienen desde el miedo, desde las limitaciones de quien las expresa, desde su propia experiencia, desde lo que cree posible, desde lo que no se atrevió a intentar. Y si no tienes cuidado, puedes empezar a creer esas opiniones como si fueran verdades. Puedes empezar a dudar de ti, a cuestionar tu camino, a reducir tus expectativas, solo porque alguien más no puede ver lo que tú ves. Por eso, proteger tu mente es fundamental. No se trata de aislarte del mundo, se trata de elegir conscientemente que permites que influya en ti, que escuchas, que tomas en cuenta, que decides ignorar. También implica aprender a alejarte, sin conflicto, sin drama, sin necesidad de explicar demasiado. Porque no todas las distancias tienen que ser agresivas. A veces, simplemente dejas de compartir ciertas cosas. Dejas de buscar validación en ciertas personas. Dejas de exponerte a entornos que sabes que no te ayudan a crecer. Y eso, ya genera un cambio enorme. Tu energía se conserva. Tu enfoque mejora. Tu claridad aumenta. Empiezas a pensar con más libertad, sin la constante interferencia de opiniones externas. También es importante rodearte, aunque sea en pequeña medida, de influencias que te eleven. Personas que piensan diferente, que ven posibilidades, que actúan con intención. No necesitas que sean muchas, pero sí necesitas que existan. Porque ese tipo de entorno, aunque sea limitado, expande tu visión. Te muestra lo que es posible. Te impulsa a crecer. Y si no tienes acceso directo a ese tipo de personas, puedes crearlo a través de lo que consumes. Libros, contenido, ideas. Todo eso también forma parte de tu entorno. También influye en cómo piensas, en cómo decides, en cómo interpretas la realidad. Al final, tu entorno no es solo físico. Es mental. Es todo aquello a lo que te expones de forma constante. Y si no lo eliges conscientemente, alguien más lo hará por ti. Por eso, crecer en silencio, muchas veces implica crecer en un entorno distinto. Uno donde hay menos ruido, menos negatividad, menos distracción. Y más claridad, más enfoque, más intención. Y cuando logras eso, cuando te rodeas de influencias que no te limitan, tu progreso deja de ser una lucha constante. Y se convierte en un proceso mucho más natural. Porque ya no estás avanzando, mientras alguien más tira en dirección contraria. Ahora, todo lo que te rodea empieza a alinearse con el camino que decidiste construir. La disciplina es una de las palabras más repetidas y al mismo tiempo una de las menos comprendidas. Porque la mayoría la asocia con esfuerzo extremo, con sacrificio constante, con hacer cosas difíciles todo el tiempo. Pero la verdadera disciplina no se trata de hacer cosas extraordinarias. Se trata de hacer lo correcto, incluso cuando nadie te está viendo. Especialmente, cuando nadie te está viendo. Ahí es donde realmente cuenta. Porque es fácil actuar cuando hay reconocimiento. Es fácil esforzarte cuando otros están observando. Es fácil mantener el compromiso cuando hay presión externa. Pero lo que realmente define tu progreso es lo que haces en privado. Cuando no hay aplausos. Cuando no hay expectativas. Cuando no hay nadie que te obligue. Ahí es donde la mayoría falla. Porque en ese espacio solo estás tú y tus decisiones. Nadie más. Y sin esa presión externa,
muchas personas bajan el ritmo. Postergan. Se distraen. Se dicen a sí mismas que lo harán después. Que hoy no importa. Que pueden descansar un poco más. Y poco a poco, sin darse cuenta, empiezan a romper su propia consistencia. Pero la disciplina real funciona diferente. No depende del entorno. No depende de la motivación. No depende del estado de ánimo. Es una decisión. Una decisión repetida, todos los días. Hacer lo que sabes que tienes que hacer. Aunque no tengas ganas. Aunque estés cansado. Aunque no veas resultados todavía. Esa es la base. Porque cada vez que cumples contigo mismo, estás construyendo algo más importante que cualquier resultado externo. Confianza interna. Te demuestras que puedes sostener lo que empiezas. Que puedes avanzar, incluso en condiciones imperfectas. Que no necesitas sentirte bien para actuar correctamente. Y esa confianza se acumula. Se fortalece. Se convierte en una parte de tu identidad. Dejas de ser alguien que intenta. Y te conviertes en alguien que cumple. Pero eso no ocurre de un día para otro. Se construye a través de hábitos. Acciones pequeñas, repetidas constantemente. Levantarte a la hora que dijiste. Trabajar en lo que es importante, aunque haya distracciones. Cumplir con lo que te propusiste, aunque nadie lo sepa. Esas acciones parecen simples. Pero su impacto es enorme. Porque cada vez que fallas en algo pequeño, tu mente lo registra. Empieza a dudar de ti. Empieza a cuestionar tu compromiso. Pero cada vez que cumples, aunque sea algo mínimo, refuerzas tu identidad. Te vuelves más sólido. Más confiable para ti mismo. Y eso cambia la forma en que te percibes. También es importante entender que la disciplina no elimina la dificultad. No hace que las cosas sean fáciles. Lo que hace es que la dificultad deje de ser una excusa. Porque ya no estás esperando sentirte listo. Ya no estás esperando el momento perfecto. Ya no estás condicionado por cómo te sientes. Simplemente actúas. Y con el tiempo, eso crea una ventaja enorme. Porque mientras otros dependen de la motivación, tú dependes de tu sistema, de tus hábitos, de tu compromiso. Y eso es mucho más estable, mucho más confiable, mucho más poderoso. Además, la disciplina en privado tiene otro efecto clave. Te permite avanzar sin presión, sin necesidad de demostrar nada, sin distracciones externas. Puedes enfocarte completamente en mejorar, en construir, en perfeccionar lo que estás haciendo, sin interrupciones, sin comparaciones, sin ruido. Y eso acelera tu progreso. Porque no estás dividiendo tu energía entre avanzar y parecer que avanzas. Estás completamente enfocado en el proceso real. Y con el tiempo, eso se nota. Los resultados aparecen. No de forma repentina, sino como una consecuencia lógica de todo lo que hiciste, cuando nadie estaba mirando. Y ahí es donde ocurre algo interesante. Otros empiezan a notar tu progreso. Se sorprenden. Preguntan cómo lo hiciste. Intentan entenderlo. Pero no vieron la parte más importante. No vieron las decisiones silenciosas. No vieron la consistencia diaria. No vieron los momentos en los que elegiste avanzar. Cuando era más fácil detenerte. Y esa es la diferencia. Porque al final, no es lo que haces cuando todos te observan lo que define tu resultado. Es lo que haces cuando estás solo, cuando nadie espera nada de ti, cuando no hay reconocimiento. Y aún así, decides cumplir. La paciencia es una de las cualidades más poderosas y al mismo tiempo una de las menos valoradas. Porque vivimos en una cultura que premia lo inmediato. Todo está diseñado para ser rápido, accesible, instantáneo. Resultados rápidos, respuestas rápidas, gratificación inmediata. Y sin darte cuenta, empiezas a esperar que todo en tu vida funcione de la misma manera. Que si haces algo hoy, deberías ver resultados mañana. Que si te esfuerzas, debería haber una recompensa inmediata. Pero la realidad, especialmente cuando se trata de construir algo sólido, es completamente diferente. El progreso real no es inmediato. Es acumulativo. Se construye con el tiempo, a través de repetición, consistencia y decisiones sostenidas. Pero aquí es donde aparece el problema. Cuando no ves resultados rápido, tu mente empieza a dudar. Empieza a cuestionar el proceso. Empieza a buscar alternativas, caminos más rápidos, soluciones inmediatas.
Y muchas veces, eso te lleva a abandonar algo que estaba funcionando. No porque fuera incorrecto, sino porque no tuviste la paciencia suficiente para permitir que creciera. La paciencia estratégica no es simplemente esperar. No es quedarte quieto, confiando en que algo va a pasar. Es avanzar, de forma constante, incluso cuando los resultados no son visibles todavía. Es seguir construyendo, aunque no haya señales externas que lo confirmen. Es entender que hay procesos que necesitan tiempo y que no pueden acelerarse sin consecuencias. Porque todo lo que crece demasiado rápido, también puede caer igual de rápido. Pero lo que se construye con base, con tiempo, con consistencia, se vuelve sólido. Difícil de romper. Difícil de perder. También es importante entender que el tiempo no es tu enemigo. Es tu aliado. Cada día que repites una acción correcta, estás acumulando ventaja. Cada día que mantienes la dirección, estás construyendo algo que otros no están dispuestos a sostener. Y esa acumulación, aunque al inicio parece lenta, con el tiempo se vuelve exponencial. Empieza a crecer más rápido. Empieza a generar resultados más visibles. Pero solo si no interrumpes el proceso. Solo si no abandonas antes de tiempo. Porque la mayoría de las personas no falla por falta de capacidad. Falla por falta de paciencia. Empieza algo, lo mantiene por un tiempo. Pero al no ver resultados inmediatos, cambia de dirección. Empieza otra cosa, repite el mismo patrón. Y así pasa el tiempo, sin construir nada profundo. Siempre en el inicio, siempre comenzando de nuevo, sin llegar a consolidar nada. Pero cuando desarrollas paciencia, rompes ese ciclo. Te mantienes. Profundizas. Permites que el proceso avance lo suficiente como para generar resultados reales. Y eso, te pone en una posición completamente diferente. Porque mientras otros se mueven constantemente, tú te mantienes firme. Mientras otros buscan rapidez, tú construyes estabilidad. Mientras otros abandonan, tú continúas. Y con el tiempo, esa diferencia se amplifica. Se vuelve evidente. También es clave entender la diferencia entre estar avanzando lentamente y estar estancado. Porque muchas personas confunden ambas cosas. Si estás repitiendo acciones correctas, si estás mejorando, aunque sea poco, si estás aprendiendo, ajustando, avanzando, entonces estás progresando. Aunque no sea visible todavía. Pero si no estás cambiando nada, si repites errores, si no hay evolución, entonces sí estás estancado. Y ahí es donde necesitas ajustar. La paciencia no significa aceptar cualquier situación. Significa sostener el proceso correcto, el tiempo suficiente como para que funcione. Y eso requiere criterio. Requiere observar, evaluar, mejorar, sin abandonar. Además, la paciencia también fortalece tu mente. Te entrena para tolerar la incertidumbre. Para seguir adelante, sin tener todas las respuestas. Para confiar en lo que estás haciendo, incluso cuando no es evidente. Y esa capacidad es extremadamente valiosa. Porque en cualquier proceso importante, habrá momentos donde no tendrás claridad total. Donde no sabrás exactamente qué pasará. Donde los resultados no serán inmediatos. Y si no tienes paciencia, te detendrás. Pero si la desarrollas, seguirás avanzando. Y eso es lo que te permite llegar más lejos que la mayoría. Porque al final, no gana quien empieza más rápido, ni quien intenta más cosas, sino quien es capaz de sostener el camino, el tiempo suficiente, como para que todo lo que ha construido, empiece a dar resultados. La mayoría de las personas intenta cambiar su vida, sin cambiar quién es. Quiere mejores resultados, sin transformar su forma de pensar. Quiere más dinero, sin desarrollar la mentalidad que sabe manejarlo. Quiere avanzar, pero sigue actuando como la misma persona que lo mantenía en el mismo lugar. Y ahí está el problema. Porque no puedes construir una vida diferente, siendo la misma persona de siempre. El cambio real, no empieza con lo que haces. Empieza con en quién te conviertes. Porque tus resultados actuales, son el reflejo directo de tu identidad. De cómo te ves a ti mismo. De lo que crees que mereces. De lo que consideras posible. Si en el fondo, ¿te percibes como alguien que siempre tiene dificultades? Terminarás tomando decisiones que refuercen esa idea. Si te ves como alguien que no logra terminar lo que empieza, inconscientemente abandonarás procesos importantes. Si crees que el éxito es para otros,
Ni siquiera te posicionarás para alcanzarlo. Por eso, la transformación interna es clave. No se trata solo de hacer cosas distintas. Se trata de convertirte en alguien distinto. En alguien que piensa diferente, que actúa diferente, que responde diferente ante las mismas situaciones. Y ese cambio comienza con la conciencia, con la capacidad de observarte, de notar tus patrones, de identificar las formas en las que te limitas sin darte cuenta. Porque muchas de tus acciones no son decisiones conscientes, son hábitos, reacciones automáticas, formas de pensar que has repetido tantas veces que ya no cuestionas. Y si no las haces visibles, seguirán dirigiendo tu vida. Pero cuando empiezas a observar, algo cambia. Te das cuenta de cómo reaccionas ante la dificultad, de cómo hablas contigo mismo, de cómo interpretas lo que ocurre. Y en ese momento, una oportunidad. La oportunidad de elegir diferente, de no reaccionar igual, de no repetir el mismo patrón. Al inicio, no es fácil, porque tu mente intentará llevarte de vuelta a lo conocido, a lo cómodo, a lo que ya ha hecho siempre. Pero cada vez que eliges diferente, estás debilitando el patrón antiguo y fortaleciendo uno nuevo. Ese es el proceso de transformación. No es instantáneo, no es perfecto, es repetición. Es consistencia. Es decisión. También implica dejar atrás versiones de ti mismo. Hábitos, formas de pensar, comportamientos, que ya no encajan con la persona en la que quieres convertirte. Y eso, a veces es incómodo. Porque lo conocido, aunque no funcione, se siente seguro. Pero crecer, implica incomodidad. Implica moverte fuera de lo que ya dominas. Implica aceptar que para avanzar, tienes que soltar partes de tu identidad actual. Y construir nuevas. Poco a poco. Día a día. Con acciones pequeñas, pero consistentes. También es importante entender que la identidad no se construye con palabras. Se construye con acciones. No es lo que dices que eres, es lo que haces repetidamente. Si actúas con disciplina, te conviertes en alguien disciplinado. Si cumples lo que prometes, te conviertes en alguien confiable. Si avanzas a pesar de la dificultad, te conviertes en alguien resiliente. Cada acción refuerza una versión de ti. Y con el tiempo, esa versión se vuelve dominante. Se vuelve natural. Ya no tienes que esforzarte tanto, porque esa forma de actuar se convierte en tu nueva normalidad. Y ahí es donde ocurre el verdadero cambio. Cuando ya no estás intentando ser diferente, cuando ya no estás forzando nuevos comportamientos, sino que simplemente eres esa persona. Piensas como ella. Decides como ella, actúas como ella, y desde ese punto, los resultados dejan de ser algo que persigues, y se convierten en algo que reflejas. Porque al final, tu vida no cambia cuando haces algo nuevo una vez, cambia cuando te conviertes en alguien que ya no puede volver a ser quien era antes. Llegar a este punto, significa haber entendido algo que la mayoría nunca llega a ver. Porque hay una diferencia enorme entre mirar y realmente ver. Todos observan la realidad, pero muy pocos la interpretan correctamente. La mayoría de las personas vive reaccionando a lo evidente, a lo que ya ocurrió, a lo que todos pueden ver. Pero las personas que avanzan, desarrollan una capacidad distinta. Aprenden a ver más allá, a detectar oportunidades donde otros solo ven obstáculos, a identificar valor donde otros no prestan atención. Y esa habilidad cambia completamente el juego. Porque el mundo no recompensa a quien hace lo mismo que todos, recompensa a quien ve lo que otros no ven y actúa antes. Pero para desarrollar esa visión, necesitas cambiar tu forma de pensar. Dejar de aceptar la realidad tal como te la presentan. Y empezar a cuestionarla, a analizarla, a observar los detalles que pasan desapercibidos. Por ejemplo, cuando la mayoría ve un problema, automáticamente se detiene. Se enfoca en la dificultad, en lo complicado, en lo que no se puede hacer. Pero alguien que ha desarrollado esta habilidad, hace algo diferente. Se pregunta, ¿qué hay aquí que otros no están viendo? ¿Dónde está la oportunidad dentro de esta situación? Y esa simple pregunta, cambia todo. Porque en cada problema, hay información. Hay una necesidad no resuelta. Hay algo que puede ser mejorado. Y ahí, es donde nacen las oportunidades. Pero la mayoría no las ve, porque está enfocada en la superficie, en lo obvio,
En lo inmediato. También ocurre con las decisiones. La mayoría toma decisiones basadas en el presente, en cómo se siente ahora, en lo que parece más fácil en este momento. Pero quien ve más allá, piensa diferente. Considera el futuro. Analiza las consecuencias. Evalúa el impacto a largo plazo. Y actúa en función de eso. Aunque no sea lo más cómodo ahora. Esa capacidad de anticiparse, de pensar más adelante, crea una ventaja enorme. Porque mientras otros reaccionan, tú te adelantas. Mientras otros se sorprenden, tú ya estabas preparado. Y con el tiempo, esa diferencia se acumula. También es importante entender que ver lo que otros no ven requiere aprendizaje constante. No es algo que aparece de la nada. Se desarrolla, se entrena, se construye a través de la exposición a nuevas ideas, a nuevas formas de pensar, a nuevas perspectivas. Cada vez que aprendes algo nuevo, expandes tu forma de interpretar la realidad. Empiezas a conectar puntos que antes no conectabas, a entender patrones, a reconocer oportunidades más rápido. Por eso, las personas que crecen nunca dejan de aprender, porque saben que su capacidad de ver más depende de lo que saben y de cómo lo aplican. Pero hay algo más profundo aún. Ver lo que otros no ven también implica actuar cuando otros no actúan. Porque no sirve de nada tener claridad si no tomas decisiones diferentes. Si ves una oportunidad, pero no haces nada, te quedas en el mismo lugar que todos. La diferencia real aparece cuando combinas visión con acción. Cuando haces lo que otros no están dispuestos a hacer. Cuando te mueves antes. Cuando decides sin esperar aprobación. Cuando ejecutas sin necesidad de certeza absoluta. Ahí es donde empiezas a separarte. Donde empiezas a construir resultados distintos. Pero todo esto vuelve al mismo punto. El silencio. Porque cuando desarrollas esta forma de ver, ya no necesitas hablar tanto. Ya no necesitas explicar lo que estás haciendo. Ya no necesitas convencer a nadie. Simplemente observas, entiendes y actúas. En silencio. Porque sabes que el valor no está en lo que dices, sino en lo que haces con lo que ves. Y mientras otros siguen reaccionando, siguen dudando, siguen esperando, tú estás avanzando. Aprovechando momentos que pasan desapercibidos. Tomando decisiones que otros no entienden, todavía. Construyendo algo que, con el tiempo, se vuelve evidente. Pero para entonces, ya no importa si otros lo ven o no. Porque tú ya estás en otro nivel. No por suerte. No por casualidad. Sino porque aprendiste a desarrollar una habilidad que cambia todo. La capacidad de ver lo que la mayoría nunca llega a notar. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, detente un momento. No para pensar en todo lo que falta. No para cuestionar si podrás hacerlo. Sino para reconocer algo mucho más importante. Ya no eres la misma persona que empezó este camino. Porque ahora ves diferente. Ahora entiendes cosas que antes pasaban desapercibidas. Ahora eres consciente de patrones, de errores, de decisiones que antes ocurrían sin que los notaras. Y esa conciencia ya es un cambio. Un cambio silencioso, pero poderoso. A partir de aquí, todo depende de una sola cosa. No de lo que sabes, no de lo que entendiste, sino de lo que decides hacer con ello. Porque el conocimiento por sí solo no transforma nada. Es la acción, repetida, sostenida, silenciosa, la que convierte una idea en una realidad. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas hacerlo rápido. No necesitas demostrarle a nadie lo que estás construyendo. Solo necesitas empezar. Y continuar. Un paso a la vez. Sin prisa, pero sin pausa. Habrá días donde sentirás claridad. Y otros donde aparecerán dudas. Porque tu mente intentará llevarte de vuelta a lo conocido. A lo cómodo. A lo que ya ha hecho siempre. Pero cada vez que eliges diferente, estás debilitando el patrón antiguo. Y fortaleciendo uno nuevo. Ese es el proceso de transformación. No es instantáneo. No es perfecto. Es repetición. Es consistencia. Es decisión. También implica dejar atrás versiones de ti mismo. Hábitos, formas de pensar, comportamientos, que ya no encajan con la persona en la que quieres convertirte. Y eso, a veces es incómodo. Porque lo conocido, aunque no funcione, se siente seguro. Pero crecer, implica incomodidad. Implica moverte fuera de lo que ya dominas.
Implica aceptar que para avanzar, tienes que soltar partes de tu identidad actual y construir nuevas, poco a poco, día a día, con acciones pequeñas, pero consistentes. También es importante entender que la identidad no se construye con palabras, se construye con acciones. No es lo que dices que eres, es lo que haces repetidamente. Si actúas con disciplina, te conviertes en alguien disciplinado. Si cumples lo que prometes, te conviertes en alguien confiable. Si avanzas a pesar de la dificultad, te conviertes en alguien resiliente. Cada acción refuerza una versión de ti. Y con el tiempo, esa versión se vuelve dominante. Se vuelve natural. Ya no tienes que esforzarte tanto, porque esa forma de actuar se convierte en tu nueva normalidad. Y ahí es donde ocurre el verdadero cambio. Cuando ya no estás intentando ser diferente, cuando ya no estás forzando nuevos comportamientos, sino que simplemente eres esa persona. Piensas como ella, decides como ella, actúas como ella. Y desde ese punto, los resultados dejan de ser algo que persigues y se convierten en algo que reflejas. Porque al final, tu vida no cambia cuando haces algo nuevo una vez, cambia cuando te conviertes en alguien que ya no puede volver a ser quien era antes. Llegar a este punto significa haber entendido algo que la mayoría nunca llega a ver. Porque hay una diferencia enorme entre mirar y realmente ver. Todos observan la realidad, pero muy pocos la interpretan correctamente. La mayoría de las personas vive reaccionando a lo evidente, a lo que ya ocurrió, a lo que todos pueden ver. Pero las personas que avanzan desarrollan una capacidad distinta. Aprenden a ver más allá, a detectar oportunidades donde otros solo ven obstáculos, a identificar valor donde otros no prestan atención. Y esa habilidad cambia completamente el juego. Porque el mundo no recompensa a quien hace lo mismo que todos, recompensa a quien ve lo que otros no ven y actúa antes. Pero para desarrollar esa visión, necesitas cambiar tu forma de pensar. Dejar de aceptar la realidad tal como te la presentan. Y empezar a cuestionarla, a analizarla, a observar los detalles que pasan desapercibidos. Por ejemplo, cuando la mayoría ve un problema, automáticamente se detiene. Se enfoca en la dificultad, en lo complicado, en lo que no se puede hacer. Pero alguien que ha desarrollado esta habilidad hace algo diferente. Se pregunta, ¿qué hay aquí que otros no están viendo? ¿Dónde está la oportunidad dentro de esta situación? Y esa simple pregunta cambia todo. Porque en cada problema hay información. Hay una necesidad no resuelta. Hay algo que puede ser mejorado. Y ahí es donde nacen las oportunidades. Pero la mayoría no las ve porque está enfocada en la superficie, en lo obvio, en lo inmediato. También ocurre con las decisiones. La mayoría toma decisiones basadas en el presente, en cómo se siente ahora, en lo que parece más fácil en este momento. Pero quien ve más allá, piensa diferente. Considera el futuro. Analiza las consecuencias. Evalúa el impacto a largo plazo. Y actúa en función de eso. Aunque no sea lo más cómodo ahora. Esa capacidad de anticiparse, de pensar más adelante, crea una ventaja enorme. Porque mientras otros reaccionan, tú te adelantas. Mientras otros se sorprenden, tú ya estabas preparado. Y con el tiempo, esa diferencia se acumula. También es importante entender que ver lo que otros no ven requiere aprendizaje constante. No es algo que aparece de la nada. Se desarrolla, se entrena, se construye a través de la exposición a nuevas ideas, a nuevas formas de pensar, a nuevas perspectivas. Cada vez que aprendes algo nuevo, expandes tu forma de interpretar la realidad. Empiezas a conectar puntos que antes no conectabas, a entender patrones, a reconocer oportunidades más rápido. Por eso, las personas que crecen nunca dejan de aprender, porque saben que su capacidad de ver más depende de lo que saben y de cómo lo aplican. Pero hay algo más profundo aún. Ver lo que otros no ven también implica actuar cuando otros no actúan. Porque no sirve de nada tener claridad si no tomas decisiones diferentes. Si ves una oportunidad, pero no haces nada, te quedas en el mismo lugar que todos. La diferencia real aparece cuando combinas visión con acción. Cuando haces lo que otros no están dispuestos a hacer. Cuando te mueves antes. Cuando decides sin esperar aprobación. Cuando ejecutas sin necesidad de certeza absoluta.
Ahí es donde empiezas a separarte. Donde empiezas a construir resultados distintos. Pero todo esto vuelve al mismo punto. El silencio. Porque cuando desarrollas esta forma de ver, ya no necesitas hablar tanto. Ya no necesitas explicar lo que estás haciendo. Ya no necesitas convencer a nadie. Simplemente observas, entiendes y actúas. En silencio. Porque sabes que el valor no está en lo que dices, sino en lo que haces con lo que ves. Y mientras otros siguen reaccionando, siguen dudando, siguen esperando, tú estás avanzando. Aprovechando momentos que pasan desapercibidos. Tomando decisiones que otros no entienden, todavía. Construyendo algo que, con el tiempo, se vuelve evidente. Pero para entonces, ya no importa si otros lo ven o no. Porque tú ya estás en otro nivel. No por suerte. No por casualidad. Sino porque aprendiste a desarrollar una habilidad que cambia todo. La capacidad de ver. Lo que la mayoría nunca llega a notar. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, detente un momento. No para pensar en todo lo que falta. No para cuestionar si podrás hacerlo. Sino para reconocer algo mucho más importante. Ya no eres la misma persona que empezó este camino. Porque ahora ves diferente. Ahora entiendes cosas que antes pasaban desapercibidas. Ahora eres consciente de patrones, de errores, de decisiones que antes ocurrían sin que los notaras. Y esa conciencia ya es un cambio. Un cambio silencioso, pero poderoso. A partir de aquí, todo depende de una sola cosa. No de lo que sabes, no de lo que entendiste, sino de lo que decides hacer con ello. Porque el conocimiento por sí solo no transforma nada. Es la acción, repetida, sostenida, silenciosa, la que convierte una idea en una realidad. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas hacerlo rápido. No necesitas demostrarle a nadie lo que estás construyendo. Solo necesitas empezar. Y continuar. Un paso a la vez. Sin prisa, pero sin pausa. Habrá días donde sentirás claridad, y otros donde aparecerán dudas. Habrá momentos donde avanzarás con fuerza, y otros donde parecerá que no estás progresando. Y eso está bien. Porque el crecimiento real no es lineal. Es un proceso. Un proceso que se construye en los días comunes. En las decisiones pequeñas. En los momentos donde nadie está mirando. Ahí es donde se define todo. No en los grandes momentos. No en los resultados visibles. Sino en lo que haces cuando podrías rendirte. Y decides continuar. Recuerda esto. El ruido distrae. La prisa debilita. La duda retrasa. Pero el silencio construye. Te permite pensar con claridad. Actuar con intención. Avanzar sin depender de la aprobación de otros. Y si mantienes ese silencio, si proteges tu enfoque, si sostienes tu disciplina, los resultados llegarán. No como un accidente. No como algo inesperado. Sino como una consecuencia inevitable. De la persona en la que te estás convirtiendo. Porque al final, no se trata solo de tener más dinero, o de alcanzar un objetivo externo. Se trata de algo más profundo. Se trata de convertirte en alguien que ya no necesita perseguir nada, porque ha aprendido a construir, con claridad, con intención, y en silencio. Y cuando llegues a ese punto, cuando mires atrás, entenderás que todo lo que cambió tu vida, no fueron los momentos visibles, sino todas esas decisiones invisibles, que tomaste, cuando nadie estaba mirando.